otra pregunta que quería hacerle es la siguiente. Usted no es propiamente parte del Ejecutivo, pero sí del oficialismo. Acompaña a las acciones del oficialismo. Y tengo una pregunta. En estas 6 semanas más o menos de crisis por el coronavirus, ¿cómo ve usted, en qué le ha ido mejor al gobierno y en qué le ha ido peor? ¿Cuál sería una acción que es la acción en la que el gobierno ha tenido realmente un éxito y en qué otra cosa ha tenido menos éxito, ha tenido problema o fracaso? A ver, Raúl, yo creo que el primer acierto de la presidenta fue tomar muy rápidamente las medidas. Tengo entendido que el 11 de marzo aparecieron los 2 primeros casos. El 12 de marzo se suspendieron las labores escolares. A la semana, el 22 de marzo comenzó la cuarentena. En fin, se han tomado medidas mucho más rápidas que en países más grandes, más organizados, y eso nos ha dado una gran ventaja. Estamos en alrededor de 600, 600, seguramente hoy día se llegarán a 700 casos. Y si vemos los países vecinos, vemos Chile está alrededor de los 10,000 casos. Vemos Perú está alrededor de los 4,000, 5,000 casos. La Argentina también. Brasil ha superado los 30,000 casos. Entonces, si uno hace el cálculo más fino, por millón de habitantes, todavía nuestros resultados son mejores. Entonces, yo creo que en el tema de las medidas de salud, se han tomado las medidas oportunamente, porque además se toman las medidas de cuarentena, de suspensión de clases, de distancia social, no para eliminar la enfermedad, sino para lo que llaman los científicos aplanar la achatar la curva para que no haya demasiados casos al mismo tiempo, sino haya la misma cantidad de casos, pero en una extensión mayor de tiempo y no colapse el sistema de salud. Y yo te diría de que hemos logrado ese objetivo. Estamos llegando al final de abril y yo te diría de que estamos con el material médico, los suministros adecuados. Obviamente todos van a querer más, pero yo te menciono, por ejemplo, escuchaba en la radio que se quejaba un médico en el Beni y decía, hay 10 respiradores en Trinidad, pero solamente 4 están conectados y los otros 6 están en la caja todavía. O escuché algún momento al gobernador de Pando que decía que ya tenían 2 respiradores en cobija y que iban a poner 2 más. Bueno, el gobierno ha comprado 500 respiradores que van a ir llegando también paulatinamente y van a ser distribuidos en todo el país. Entonces, si vemos el material de bioseguridad, muchos protestan, pero yo he visto que en Huanuni tenían material de bioseguridad, que en poblaciones muy pequeñas tienen su material de bioseguridad. Tal vez todos quisieran más material, pero yo creo que básicamente se han habilitado hospitales. La información que daba el ministro de Salud, la cantidad, las decenas de hospitales en todo el país, refugios. Esto de aislar a las personas no se está haciendo ni siquiera en los países desarrollados. La idea es de tener refugios para poner a la gente. Entonces, creo que nos hemos preparado, nos estamos preparando adecuadamente. A fines de abril vamos a tener una buena preparación, no óptima, pero una buena preparación para poder atender. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta del gobierno al tema de la salud creo que ha sido buena. Después, al tener que parar el país, bueno, se ha parado el mundo, surge una segunda ola que es el problema económico. Entonces,
yo veo que también se han ido dando las respuestas adecuadas. Primero la presidenta dijo no, se da apoyo a los más vulnerables. Se sacó un primer bono para los discapacitados, para los adultos mayores y para las mujeres embarazadas o con niños menores. Patriotas en todo el país. Y finalmente, cuando se vio que se tenía que ampliar la cuarentena hasta fines del mes de abril, se ha dado este bono universal, con lo cual se va a llegar prácticamente a toda la población. Entonces, desde el punto de vista económico, no se ha descubierto la pólvora. Esa es la receta que existe desde los años 30, 40, cuando un famoso economista inglés, John Maynard Keynes, dijo que la economía tenía ciclos, que cuando la economía crecía, el Estado tenía que ser muy cuidadoso de no sobrecalentar la economía para que no haya inflación. Pero cuando la economía estaba de bajada, estaba en crisis, en recesión, era tarea del gobierno de meter recursos a la economía para que esa recesión pare o no tenga tanta velocidad. Esa es la gran contribución de este economista, es lo que se llama la escuela keynesiana, y eso es lo que se ha hecho. Tradicionalmente, Keynes decía, el gobierno tiene que contratar gente para que abra huecos y contratar otra gente para que los tape. Tenía que hacer obra pública, pero lo más importante era meter dinero a través de los salarios. En estas circunstancias no ha sido posible pensar en proyectos, en contratar, no. Había que llegar rápidamente a la población. Y el mejor mecanismo es el bono, ¿no? Es increíble, pero hasta en Estados Unidos se están repartiendo un bono. Bonos, cheques a las casas. Con los cheques a la gente que tiene un ingreso menor a $50,000, si no me equivoco. Entonces, desde el punto de vista económico, se ha corregido el problema en la demanda y se ha dado un apoyo al microempresario con esos créditos, y al empresario pequeño y mediano se le ha dado otra línea de crédito para que pueda pagar salarios y pueda tener un préstamo a largo plazo. Entonces, ahora, también ha habido problemas, y eso es la segunda parte de mi pregunta. ¿Dónde ve usted que ha habido problemas? Por ejemplo, el tema de la frontera, donde han habido bolivianos, o qué otro momento o aspecto ha sido un momento difícil para el gobierno y no ha tenido el éxito que se esperaba. A ver, para mí la parte de salud y economía se ha manejado correctamente. Lo que no funciona bien todavía, hay problemas, es en la importante coordinación entre gobierno central, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Ayer justamente teníamos una charla virtual con Carlos Hugo Molina y yo le decía de que veo todavía una especie de bloqueo mental, de idea que se tiene de que el gobierno central lo tiene que resolver todo, ¿no? En algún momento, alguna autoridad económica me dio el dato de que las gobernaciones y las alcaldías, y no creo que haya cambiado mucho, tenían 1.600 millones de bolivianos en caja y bancos. Y habían pequeños municipios que se quejaban porque no había guantes o no había esos protectores de zapatos. Por Dios, entonces, o sea, ese problema de pensar que el gobierno central lo tiene que resolver todo, yo creo que hay problemas y tienen que ver con temas estructurales, ¿no? Por ejemplo, ayer surgía un problema en la ciudad del Alto, salían los médicos, enfermeras del Hospital del Norte
y se quejaban ante los medios de comunicación. Claro, mi esposa me decía, ¿qué ha pasado con la Sole? Yo le explicaba que los hospitales de tercer nivel dependen de la gobernación, dependen del gobierno central, que los municipios no tienen nada que ver con esos hospitales, que los municipios están a cargo de las postas sanitarias del primer nivel y de segundo nivel, ¿no es verdad? Entonces, ese es un tema complicado porque se ha descuartizado a la salud, no hay un mando único y cuando hay una emergencia sanitaria hay problemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y todavía en muchos municipios hay una actitud de decir, no, pues que resuelva el gobierno central. Pero se ha ido avanzando, hay muchos municipios, algunos que han gastado mucho inclusive, pero hay muchas gobernaciones, municipios que han entendido que hay que resolver el problema, que hay que comprar equipos, porque ha salido un decreto inclusive que permite que los municipios cambien sus partidas. Si aprobaron, no sé, pues para desayuno escolar en su presupuesto y ahora no hay desayuno escolar y es una partida muy grande, la idea es de que pueden usar esos recursos para atender problemas emergentes del coronavirus. Entonces, viendo como manejo de gobierno de Estado, esa es mi preocupación y va a haber que corregir hacia adelante el tema de la organización en la salud y la coordinación entre los diferentes niveles. Exactamente, este es un debate importante, cómo las demandas de autonomía y las demandas de descentralización han hecho que parte de esos servicios de salud, por ejemplo, vayan a los municipios, a la gobernación, pero lo que no se previó en su momento fue precisamente este tema de la coordinación que usted señala.